Noches. Muy bien, estudiantes, justamente vamos a explicarles otro contenido de química. También son compuestos orgánicos, pero ya va incorporando otro elemento químico que es el nitrógeno. De ese modo el título del tema es compuestos nitrogenados. Ya ahí está el elemento del nitrógeno. De esa forma, estudiantes, entonces también lo vamos a desarrollar. Siempre vayan tomando muy importante estas explicaciones para poder también desarrollar sus conocimientos profundos. Para ello, por ejemplo, ya hemos hecho conocer el título, entonces tenemos también ahí algunos compuestos que ya está formulado en el fondo del título. Ahí podemos ver al nitrógeno, aquí está con sus dos, va trabajando. Aquí directamente va repartiendo, ahí tenemos dos, ¿no? Directamente dando al hidrógeno. De esa forma, esto ya es como una ramificación, de ese modo ha ido nombrando metil, aquí dice, ¿no? Metilamina. A este ya, cuando va a ir formulando con el nitrógeno, ahí ya se va a ir nombrando con el nombre de amina. Aquí también podemos ver otro ejemplo, ahí está, ¿no ve? Aquí dice etilamina. Entonces, aquí está dos formulaciones, etil, metil. Aquí también según el orden alfabético se va a ir nombrando a las ramificaciones. Ya, aquí ya estoy indicando, aquí hay dos, ¿no ve? Etil, metil, amina. Ahí está, ¿no ve? Aquí de la misma forma tengo también una parte central, está el nitrógeno con el hidrógeno, entonces dice directamente aquí va a ir formando dimetil, porque es metil, este también es metil, ¿no? Como son dos iguales, a ir utilizando el prefijo numeral dimetilamina. Entonces, amina también voy nombrando al nitrógeno con el hidrógeno. Ahí podemos conocer algunas introducciones sobre el contenido, donde nos indica, tienen esa denominación todas aquellas sustancias que en su estructura llevan por lo menos un átomo de hidrógeno, de nitrógeno, ¿no? De ese modo son compuestos nitrogenados. En sí va a ir incorporando por lo menos un átomo de nitrógeno. Ahora también nos indica en la naturaleza estos compuestos se encuentran formando parte de los seres vivos en proteínas. Ahí tenemos estos elementos químicos o algunos átomos de elementos químicos del nitrógeno van a ir formando en las proteínas, alcaloides, tenemos también en las vitaminas y hormonas. En esas sustancias se va a ir o se encuentran los compuestos nitrogenados. Ahí tenemos una aminas, donde significa las aminas son compuestos orgánicos nitrogenados. También otro término que también podemos ir conociendo a los órganos nitrogenados. Sabemos que son órganos también, ¿no? Que resultan del reemplazo de uno o más átomos de hidrógeno, del amoníaco. Ahí está, no sabemos qué es el compuesto o la fórmula o el símbolo del amonio. Entonces ahí está el amoníaco por radicales alquilos o aromáticos. Dentro de la clasificación tenemos las aminas primarias, que cuando es mayormente, esto nos indica cuando se sustituye un átomo de hidrógeno del amoníaco por un radical. Ahí tenemos, por ejemplo, a amoníaco. Ahí tenemos al nitrógeno
El nitrógeno ya es como los compuestos que hemos ido abarcando en los carbonos. Sabemos que el carbono siempre va a ir distribuyendo sus 4 valencias. En este caso el nitrógeno ya va a ir distribuyendo sus valencias ya 3, ¿no? 1, 2, 3. Y ahí sabemos que está el nitrógeno, con eso también ya es 4, ¿no? Entonces mayormente ya van a ser 3, eso tomaremos en cuenta, estudiantes. Ahí también tenemos, por ejemplo, la amina primaria. Dentro de esta amina primaria, por ejemplo, va a ir, por ejemplo, este es el radical, ahí también va distribuyendo sus 3 valencias. En el segundo, en el 2, tenemos la amina secundaria. Ahí nos indica cuando son sustituidos 2 hidrógenos de amoníaco por 2 radicales alquilos. Aquí tenemos ya sabiendo que este es un amoníaco, donde va distribuyendo el nitrógeno a los hidrógenos sus valencias, ¿no? Ahí está, estos enlaces son sus valencias. Ahí tenemos a la amina secundaria, nos indica en esta secundaria ya va a ir sustituyendo a los átomos de hidrógeno. Al decir en secundaria ya sustituye 2 átomos de hidrógeno con un radical alquilos o radicales alquilos, ¿ya? A eso se refiere en la amina secundaria. Pasamos a la amina terciaria, cuando son sustituidos 3 hidrógenos del amoníaco por 3 radicales alquilos. Ahí tenemos ya, aquí tenemos el amoníaco en la primera parte, y en la segunda parte ya están sustituyendo los 3 hidrógenos con el radical alquilo. A eso se refiere a la amina terciaria. También podemos conocer, por ejemplo, las aminas secundarias y terciarias. También se clasifican en el inciso A tenemos amina simétrica. Si los radicales alquilos o arilo son iguales, en esta parte ya los radicales mayormente son iguales, en la parte ya sea, por ejemplo, en secundaria o terciaria. Otro, en el inciso B, las aminas asimétricas, tenemos ahí si los radicales alquilos o arilos son diferentes. Por ejemplo, en las aminas asimétricas no son iguales, son diferentes. Mientras en las simétricas eran todos los iguales dentro del arilo. Otro, en el inciso B, las aminas mixtas. Mayormente estos se llevan radicales alquilo y arilo. Entonces mayormente existen los radicales o directamente van llevando los radicales alquilos. Ahí tenemos otro, la nomenclatura. Para nombrar a estos compuestos se aplican 2 sistemas, el común e IUPAC. Mayormente ya sabemos, por ejemplo, en estos compuestos orgánicos que todos hemos ido desarrollando, mayormente siempre hemos utilizando las 2 nomenclaturas, ¿no? Que la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC. Por ejemplo, en la nomenclatura común tenemos como primero, por ejemplo, se menciona primero el radical alquilo o arilo, también se va indicando, ¿no? Unido al nitrógeno seguido al sufijo amina. Si un mismo grupo alquilo o arilo está repetido 2 o 3 veces, se antepone, al nombre del grupo los prefijos. Ya podemos indicar, ¿no? Que ya conocemos los prefijos numerales, ya podemos indicar con di, tri o tetra, ¿no? Pero ya respectivamente, si llevan radicales diferentes, se nombran de orden alfabético. En este caso, ¿no? Dentro de la cadena principal, o ya son como unas sustituyentes después de la amina. Entonces en ese caso, si son iguales, utilizamos los prefijos numerales, mayormente el di y el tri podemos utilizar también, ¿no? Como también serán distribuidos dentro de la cadena principal. Si en caso fuera, por ejemplo, solamente diferentes dentro de la cadena principal, no son iguales, entonces ya no utilizamos los prefijos numerales, ¿no?
Ya según el orden alfabético vamos a ir nombrando. En la segunda nos indica si hay grupos funcionales más importantes al grupo. Tenemos ahí la amina y tenemos, ¿no?, directamente también el nitrógeno con el hidrógeno. Se denomina amino, que se le nombra indicando su posición con letras de alfabético griego. En este caso es un importante también, ¿no? Por ejemplo, cuando si hay grupos funcionales más importantes, ¿no?, dentro del grupo. Por ejemplo, aquí ya tengo dos nomás, ¿no?, del nitrógeno, ¿no? Directamente esto se denomina amino, pero se las nombra indicando su posición con letras alfabéticos en griego. En este caso ya vamos utilizando las letras griegas para poder ya identificar a este grupo que es muy importante, de amino. Otro nos indica las aminas aromáticas y heterocíclicas, se las conoce más por su nombre común o triviales. Mayormente a estos, por ejemplo, a la conformación, a las aminas aromáticas o heterocíclicas se conoce más con el nombre que son los comunes o triviales, también se va a ir nombrando, ¿no?, a estos compuestos. Hay, por ejemplo, ya podemos ir formular las siguientes aminas. Aquí nos indica metilamina. Al decir metil, ya este es directamente, existe como una ramificación, un hito. Cuando es un hito ya sabemos que dentro de la numeración es met, entonces esto ya es metilamina estoy nombrando, ¿no? Otro tengo aquí metilamina. En este caso ya son diferentes, no ir utilizando los prefijos numerales. En este caso ya he utilizado el orden alfabético. Entonces la E es más antes de la M, entonces de ese modo estoy nombrando. Metilamina. Llegó también al mismo, ¿no? En este caso también pueden ver cadenas cerradas, ¿no? Dentro de la cadena cerrada o fuera de la cadena cerrada también existen los o las aminas. Aquí también se puede ir nombrando con otro nombre ya, ¿no? Fenilamina, anilina. Ahí tenemos, por ejemplo, ya el compuesto está formado dentro de la cadena cerrada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ya son 6 y también tiene, por ejemplo, su respectiva ramificación de amina, entonces ahí ya se puede ir utilizando también esto o este término, ¿ya? Otro aquí tengo, por ejemplo, etilmetilpropilamina. En este caso ya según el orden alfabético es la E, después es la M, después la P. En este caso ya está realizando también según el orden alfabético. Entonces ya existen ramificaciones. Por ejemplo, aquí está el nitrógeno solito, pero está distribuido en sus tres valencias. Aquí están sus tres valencias, ¿no? Aquí tengo un metil. Aquí tengo 1, 2, 3 propil. Aquí 1, 2 etil. Entonces, según el orden alfabético es esto. Entonces digo etil, metil. Aquí está el metil. Luego propil, amina. A esto ya estoy nombrando el término amina. En este caso, cuando lo va a ir formando con el nitrógeno y el hidrógeno, ya son el término amina utilizamos, ¿no? Aquí ciclo directamente ya, al decir aquí ya se ha antepuesto el término ciclo. Cuando se antepone el término ciclo, ya sabemos que son cadenas cerradas. Ya entonces, pero aquí vamos a ver donde ya está formulado el compuesto, dice ciclo. Esto ya es la parte del ciclo, ¿no? La cadena cerrada. Ciclo propil, porque el ciclo está como un sustituyente, como una ramificación, ¿ya?
De ese modo va indicando ciclopropil. Luego recién ya los demás que están también libres fuera del amina. Tenemos aquí etil, metil. Entonces, primeramente la cadena cerrada voy a ir nombrando aquí, aclaro, no voy a ir utilizando el orden alfabético, pero ya voy a ir nombrando la cadena cerrada primero. Entonces digo ciclo, 1, 2, 3 es el 3, sabemos dentro de la numeración es prop. Entonces ciclopropil, etil, metil, amina. Ahí estoy nombrando a este compuesto también. Ahora tenemos al ácido, este ya es directamente también que nos va indicando aquí directamente, ya vamos a ir también utilizando, ¿no?, estos términos donde dice diaminobutírico. En este caso ahí están las letras griegas, también podemos ir identificando, ¿no?, para poder nombrar a este compuesto. Como dice directamente ya, al ácido es como, esto es una fórmula del carboxílico. Los anteriores temas también hemos ido desarrollando. Entonces, como esta fórmula existe del carboxílico, a eso se va a ir nombrando el término ácido. Luego está en griegas tenemos A, B, ¿no? En el A tenemos aquí, en el B, ¿no? Entonces, al decir diamino, ya son dos, aquí está una y dos, como una ramificación están, como son dos igualitos, de ese modo a ir utilizando diamino, ¿ya? Luego el butírico, tenemos ahí directamente ya a todo esto, ¿no? Esto es como una cadena, 1, 2, 3, 4, todo esto es del butírico, ¿ya? Pero siempre se antepone el término ácido cuando sabemos que esta fórmula va formando al ácido, ¿no? Dentro de los carboxílicos está. Nomenclatura yupa, ahí también por ejemplo podemos ir mencionando, se nombran cambiando la terminación o de los sufijos ano, eno, ino por la palabra amina. Estos términos ya hemos ido especificando en los diferentes contenidos, ¿no? Cuando son alcanos ya son con la terminación ano, cuando son alquenos con la terminación eno, cuando son los alquinos o hemos estado abarcando los alquinos ya es la terminación ino. En este caso dentro de este contenido ya vamos a ir cambiando esos términos con la palabra amina, ya eso tomaremos en cuenta. Entonces ahí también nos indica las aminas que llevan 2 o 3 grupos alquilos iguales deben llevar los prefijos numerales, que ya también hemos hecho conocer. El di, puede ser el tri, esta tetra puede ver. Mayormente siempre va a haber entre el di y el tri nomás, porque sabiendo que el nitrógeno va distribuyendo sus valencias 3, entonces hasta 3 puede ir distribuyendo, ¿no? Respectivamente, ahí nos indica cuando llevan radicales diferentes se nombran en el orden alfabético, ¿no? Entonces dentro de los radicales o dentro de la cadena principal, cuando fueran diferentes ya utilizamos el orden alfabético. De la misma forma está especificando en esa parte. Ahora aquí para formular los siguientes aminas primarias tenemos aquí la parte propanamina, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo 1, 2, 3. A esto ya estoy nombrando con el término propan, ¿ya? Y el término amina es ya donde también el nitrógeno va distribuyendo sus 3 valencias. Aquí por ejemplo ya ha dado su índice 2 al hidrógeno y aquí con este enlace ya están en 3. Y ahí es donde están sus 3 valencias. Ahora aquí es como una ramificación, nos indica un metil propanamina. Entonces metil ya es como una ramificación. Este ya es el metil, está en el número 1. Aquí ha ido numerando, ¿no? 1, 2, 3.
Dentro de la numeración también siempre se va a ir numerando del lado más próximo que esté la fórmula de amina. Ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí voy a ir nombrando también de la misma forma y digo metil, unitos ramificando, metil, propan, amina, 1, 2, 3, ¿no? La cadena principal es de 3, propan, a este te nombro con término de amina. Luego el ciclo propano, metilamina. Ahora, al decir ciclo ya sabemos, ¿no? Es una cadena cerrada, este es el ciclo. Propano ya indicado directamente a esta, ya es como una ramificación. Luego recién el metilamina. Ahí tenemos entonces para poder también determinar a estos compuestos y poder nombrar. En el segundo parte nos va indicando cuando la amina presenta sustituyentes, se los nombra en orden alfabético. Procedidos de la letra N, ya sabemos que la letra N significa el símbolo del nitrógeno, ¿no? Cuando tiene un sustituyente y NN, si está presente dos sustituyentes, finalmente nombrar el nombre de la o de base. En este caso, ¿no? Cuando ya solamente está una amina, entonces ahí directamente anotan una letra N, cuando existe solamente uno. Pero ya puede existir en la cadena principal las aminas, entonces directamente ya podemos utilizar con las dos letras de NN. ¿Ya? Eso significa que nos va indicando, mira. La letra N indica el grupo sustituyente se encuentra unido directamente al nitrógeno, ¿no? Nos va indicando. Entonces, las aminas también que llevan en su estructura 2, 3 o más grupos aminos se nombran anteponiendo los prefijos numerales, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Siempre hemos utilizando, puede ser el di, tri, dice coma, etcétera, puede ser tetra, penta, ¿no? Sucesivamente que entra dentro de la cantidad de los prefijos numerales. A los radicales aminos indicando la posición de estos. De la misma forma, los saberes y conocimientos formular las siguientes aminas que presentan sustituyentes. N, aquí está, ya nos va indicando aquí, ¿no? N dice, nos va indicando etil. Esto ya está, es como un sustituyente, ¿ya? Siempre, ¿no? La más larga va a ser ya como una cadena principal. Esto es 1, 2, 3, aquí solamente es 2. Y la más corta siempre va a ser como un sustituyente o una ramificación. Entonces aquí solamente tengo uno, entonces N nomás. Estoy determinando para poder nombrar. Enlace, digo estito directamente etil, propan, ya estoy diciendo aquí 1, 2, como si fuera cadena. Propan, amina. Ahí estoy nombrando, ¿no? Ahora, aquí ya puedo determinar con 2 para poder ya identificar las ramificaciones. Aquí ya este nitrógeno aquí va distribuyendo como una ramificación. Aquí también. Este larguito ya es como una cadena principal. Este ya son como una ramificación. Y además son dos iguales. De ese modo he ido utilizando N, N. Aquí tenemos uno igual, que va a ser metil. Aquí tengo otro metil. De esa forma, entonces, N, N, enlace dimetil. Ahí tenemos, ¿no? Etan, amina. Etan ya estoy diciendo como si fuera la cadena principal de dos hitos. ¿Ya? Otro tenemos 1,2 propan o propano directamente diamina. Al decir di ya estoy identificando, como dice, se antepone al término amina el di. Entonces ya existe directamente dos como si fueran ramificados, pero de aminas, el compuesto de aminas. Ahí tenemos 2 con este 3, 2 con esto 3, ¿no? Lo demás mantenemos nomás, ¿no? 3 con esto enlace 4, 1, aquí también tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Aquí 2, 3, 4, ¿no? De esa forma es ese parte de los ejemplos. En el cuarto tenemos cuando hay otros grupos funcionales más importantes de grupo amina. Ahí tenemos el nitrógeno y el hidrógeno con su índice 2. Se denomina amino también, ¿ya no? Y se nombra indicando su posición en la cadena carbonada. El quinto tenemos a las aminas aromáticas o heterocíclicas, se lo conoce por su nombre comunes. Ahí tenemos dentro de los saberes y conocimientos formular el siguiente amino. Tenemos al ácido, eso ya sabemos, es una parte de los carboxílicos, aquí está la fórmula de los ácidos. Y en el número 2 está ramificando a la parte del amino. 2, enlace amino butanoico. Al decir oico también ya sabemos cuando exista esta fórmula de los carboxílicos, ya es la terminación oico. Entonces, directamente butano, amino butanoico, directamente. Amino ya estoy nombrando esto, ¿no? Que está en el número 2, está ramificando en el 2. Directamente, y esto ya es como una cadena principal. Otro también se antepone siempre el ácido cuando también debe ver la fórmula de un carboxílico. Tengo en el número 2 y en el número 3. Aquí tengo en el número 2 y en el número 3 la parte de la fórmula de la amina. De esa forma, entonces aquí nos va a ir nombrando diamino pentanoico. Es de 5 entre la cadena principal. 1, 2, 3, 4 y 5. Otro, aquí tengo 2 enlace amino. Enlace 1, enlace butano o butanol. Al decir ol ya está incorporado también uno de los alcoholes. También hemos ido desarrollando esos contenidos en el anterior clase, ¿no? Ahora también dentro de las cadenas cerradas puede ver de esta forma, ¿no? Tenemos el ácido, también está aquí la parte de uno de los carboxílicos. Ese va a ir nombrando con el término de ácido. 4 en el enlace, que está el número 4 también, que tengo una ramificación de amino. Ahí está 4 enlace amino benzoico. Al decir benzoico ya es también de 6 seguramente. Mira que está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La cadena cerrada. 8, 4 amino. En el número 4 está uno de los aminos o aminas. Enlace y en el número 1 está, ya no hay más para poder nombrar directamente la cadena cerrada. Entonces ciclo hexeno. Entonces, aquí tengo por ejemplo un doble enlace éxito. De ese modo estoy terminando con el término eno directamente, ¿no? Otro tenemos anilina. Esto también va formando por la cadena cerrada, pero de 6, que son también de doble enlace. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. También dentro de eso está una ramificación de la parte de los aminas. Eso sería, estudiantes, y también de la misma forma se les agradece a cada uno de ustedes por la comprensión de este contenido. Muchísimas gracias.